Ahora bien, en el caso de los anticuerpos anticelulares, para poder estudiarlos también nos valemos de la inmunofluorescencia indirecta como primer paso de screening, utilizando como sustrato las células HEP2, el valor de corte es 1 en 80 y el conjugado de isotipo IgG. Esto se puede, acá les traigo a mostrar de nuevo las diferentes imágenes para cada uno de los anticuerpos. En este caso también, frente a un resultado positivo de la inmunofluorescencia, vamos a revisar la especificidad antigénica por otra metodología. Y de nuevo tenemos entre los inmunoensayos, el inmunoensayo lineal, el ELISA o los ensayos basados en microesferas. Entre los nuevos marcadores estudiados para colangitis biliar primaria, para los cuales ya hay métodos desarrollados y trabajos donde fueron evaluados, tenemos a los anticuerpos contra la proteína similar a KELCH12, que es una proteína nuclear que participa en procesos de síntesis de colágeno y ubiquitinación del receptor de dopamina 4, y los anticuerpos antiexopinasa 1, que es una enzima que está ubicada en la membrana externa de la mitocondria y participa en el metabolismo de la glucosa, la homeostasis y también la apoptosis de mitocondrias. Dentro de los métodos desarrollados tenemos ELISA, LIA, multiplex, tienen una sensibilidad alrededor del 40 al 50%, pero una especificidad mayor al 95%. Y para hablar de estos nuevos marcadores, les traigo a comentar de un trabajo que fue publicado en el año 2020, donde se analizaron 194 pacientes con colangitis biliar primaria, 126 tenían anticuerpos antimitocondriales positivos, y 68 pacientes tenían anticuerpos antimitocondriales negativos. Además, se estudiaron 138 controles. A este grupo de pacientes se les determinó un panel específico de anticuerpos para colangitis biliar primaria que incluía como antígenos MIT3, SP100, GP210, exopinasa 1 y KELCH12. El método es un ensayo multiparamétrico que está basado en micropartículas y que el punto de corte utilizado por el fabricante da una especificidad para cada uno de los anticuerpos mayor al 95%. En las siguientes imágenes les pongo, por un lado, del lado izquierdo vamos a ver las gráficas de intensidad de fluorescencia para cada uno de los marcadores. En la primera columna corresponde a los pacientes con colangitis biliar primaria totales, seguido por aquellos que tenían anticuerpos antimitocondriales positivos, y luego los que tienen anticuerpos antimitocondriales negativos. Lo que podemos ver es que para los nuevos biomarcadores antiexopinasa 1 y KELCH12, estos fueron detectados en pacientes con colangitis biliar primaria y con anticuerpos antimitocondriales positivos y negativos. Pero lo más importante es que en los grupos controles, ya sea de hepatitis autoinmunes como los otros, no fueron encontrados positivos, lo cual habla de su especificidad elevada. En la tabla que se ve en la imagen derecha, lo que podemos ver es el porcentaje de positividad para cada uno de los anticuerpos y para combinaciones de anticuerpos en el grupo de pacientes con colangitis biliar primaria, pero anticuerpos antimitocondriales negativos. Y acá podemos resaltar que 6 de 68 pacientes solo tenían anticuerpos positivos para exopinasa 1 o para KELCH12, lo cual permitió aumentar la sensibilidad global del 53 al 61.7%. Ahora bien, pasamos a la parte de colangitis esclerosante primaria. En este caso, también es una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva de las vías biliares. Aparentemente su prevalencia estaría en aumento, está asociada al desarrollo de cáncer colorectal y colangiocarcinoma, y también en la enfermedad inflamatoria intestinal hasta en un 70-80%, sobre todo colitis ulcerosa. 75% de los pacientes cursan con un perfil colestásico por más de 6 meses, con aumento de FAL y gamma-GT. También pueden verse aumentadas las aminotransferasas y las inmunoglobulinas. A diferencia de lo que pasa con la colangitis biliar primaria, donde tenemos marcadores específicos por parte del laboratorio, en este caso carecemos de marcadores. Los que han sido utilizados hasta el momento y han sido evaluados son los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Estos anticuerpos están dirigidos contra proteínas que están presentes en gránulos citoplasmáticos de neutrófilos y lisosomas de monocitos. Están asociadas a vasculitis de pequeños y medianos vasos, cuando son los anticuerpos que están presentes son anti-MPO y anti-PR3, y
se habla de una prevalencia en la colangitis esclerosante primaria del 80%. Pero no son específicos, o sea que están asociadas a otras patologías, como por ejemplo a la hepatitis autoinmune, a la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. En el caso puntual de estos anticuerpos, para el caso de la colangitis biliar primaria, el antígeno al cual se asocian no está confirmado, y lo podemos estudiar por inmunofluorescencia indirecta. El sustrato va a ser neutrófilos y monocitos humanos, el valor de corte es 1 en 20, el conjugado que se utiliza es de isotipo IgG, en algún momento se planteó la utilidad del isotipo IgA, pero los diferentes trabajos no llegaron a ninguna conclusión certera. Y en cuanto a los patrones que podemos observar, en este caso vamos a tener un patrón C-ANCA, cuando los anticuerpos que están presentes son los anticuerpos anti-PR3, un patrón P-ANCA, cuando los anticuerpos que están presentes son anticuerpos dirigidos contra el MPO, esto particularmente hablando de para las vasculitis. Y en el caso del atípico ANCA se ha propuesto lactoferrina, elastasa, proteína incrementadora del poder bactericida del suero, pero ninguno de los trabajos que los han evaluado llegaron a resultados determinantes. En el último tiempo también se está proponiendo al PR3. En cuanto al patrón de fluorescencia, vemos que es un patrón de fluorescencia a nivel del núcleo, solo que lo vemos en la región perinuclear y puede haber proyección hacia el citoplasma. En este trabajo, que fue publicado en el año 2014, se evaluó el porcentaje de positividad de los anticuerpos anti-PR3 en pacientes con colangitis esclerosante primaria comparado con controles, y también se determinaron por ELISA y quimioluminiscencia los anticuerpos anti-PR3 y ANCA por inmunofluorescencia. Como podemos ver, la sensibilidad para las tres metodologías es relativamente baja. En el caso de la inmunofluorescencia, 41%, y en el caso del ELISA, un 23%, y para la quimioluminiscencia, 38%. La especificidad podemos decir que es moderada, pero debido a su baja sensibilidad, tiene una limitada utilidad como un marcador diagnóstico para la colangitis esclerosante primaria. En cuanto a los alcances y las limitaciones de las técnicas que les estuvimos hablando hasta el momento, sabemos que la inmunofluorescencia indirecta representa el método de referencia para hacer el screening de anticuerpos, cuya especificidad se debe confirmar con otro inmunoensayo. La inmunofluorescencia permite poner de manifiesto la presencia de distintos anticuerpos en función del sustrato que utilizamos, pero puede estar influenciada por la calidad del sustrato, por el conjugado y por el PBS. Permite la automatización y también requiere de un profesional con experiencia para poder evaluar los diferentes patrones observados. En cuanto a la ELISA, la quimioluminiscencia o los ensayos multiplex, sabemos que son independientes del observador, permiten también su automatización, pueden ser multiparamétricos, permitiendo evaluar perfiles al mismo tiempo de anticuerpos, tienen diferente sensibilidad que va a variar, como ya les nombró anteriormente Lucas, y como les fui mostrando en algunos trabajos, de la naturaleza del antígeno, de los epitopes expuestos en función de su inmunodominancia, y también de la accesibilidad del anticuerpo al sitio de unión. El valor de corte va a variar también en función del método, del fabricante, y esto hace que los diferentes inmunoensayos no sean conmutables o totalmente conmutables entre sí. A pesar de que sean independientes del observador, el abordaje de todos los resultados y el análisis de forma global también requiere de un profesional con experiencia en este tipo de enfermedades, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones, tenemos que los anticuerpos antimitocondriales son el marcador diagnóstico en colangitis biliar primaria, por lo tanto creemos que un abordaje diagnóstico debería de ser en un primer paso la determinación de anticuerpos antimitocondriales más anticuerpos antinucleares por HEP2-IFI, seguido por un inmunoensayo multiparamétrico. Anteriormente no les dije, pero una de las importancias de poder hacer un inmunoensayo en un segundo paso radica en que muchas veces hay algún tipo de paciente que tiene más de un anticuerpo que es positivo,
cuya fluorescencia es tapada por otros anticuerpos en función del título de cada uno. Entonces es importante sumar un segundo paso, un inmunoensayo multiparamétrico, porque permite a veces evaluar esos anticuerpos que se pierden por la inmunofluorescencia, en la inmunofluorescencia. En el caso de los pacientes con anticuerpos antimitocondriales negativos, el abordaje sería realizar anticuerpos anticelulares por HEP2-IFI y sumarle el inmunoensayo multiparamétrico, y también sería importante incluir los nuevos marcadores como los anticuerpos contra exokinasa 1 y la proteína similar a KELCH12, que tienen una especificidad elevada, para los cuales ya hay kits disponibles en el mercado. Obviamente que a la Argentina, con las dificultades que tenemos actualmente, cuesta un poco de que puedan llegar, pero afuera ya están siendo utilizados. Y en cuanto a colangitis esclerosante primaria, se describe que los anticuerpos atípico ANCA por inmunofluorescencia están presentes hasta en un 80%, pero nuevamente no son específicos. Y los anticuerpos anti-PR3, sabemos que los inmunoensayos de tercera generación tendrían una mayor especificidad, pero su sensibilidad es baja. Y por último, recordar que el abordaje en cada paciente de forma individual requiere de la comunicación interdisciplinaria para que podamos llegar a un diagnóstico certero. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Esta es la bibliografía. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Mónica. Matías y Natalia, ¿tienen preguntas para ir haciendo? Después vamos a hacer preguntas también nosotros. Sí, tenemos una pregunta del público, de Claudia Fernández, que pregunta si los nuevos marcadores HK1 y el KELCH-like, se me fue acá. KELCH12. Sí, el KELCH-like 12 tienen valor en cuanto a progresión y o severidad en la CBP. En realidad, por el momento, los trabajos los que han evaluado es la sensibilidad y la especificidad en los diferentes grupos de pacientes, pero por el momento no se han estudiado si tienen alguna significancia en cuanto al pronóstico o la severidad. Son marcadores muy nuevos. Tenemos otra pregunta más. Se me borran. Pregunta Luciana Eidenson, que le interesa saber si hay algún consenso sobre valores de corte de IFI para pacientes pediátricos con hepatitis autoinmune. Es muy interesante la pregunta. Mira, para lo que es FAN, el corte ahora está estipulado en 1,80, pero se está viendo, hay un consenso, que es un consenso internacional para lo que es ANA patterns, para lo que es patrones de FAN en células HEP2, que se llama ICAP se escribe, que están revisando el punto de corte para FAN y de pasarlo tal vez a 1 en 160, pero por el momento es 1 en 80. En cuanto a triple tejido, sobre todo para lo que es LKM y LS1, hay trabajos publicados de utilizar un corte en vez de 1 en 40, 1 en 20 o 1 en 10, pero nosotros los desaconsejamos y a su vez han surgido trabajos que apoyan más que nada que se siga implementando el punto de corte 1 en 40 para justamente no tener tantos falsos positivos. Por lo que la respuesta sería 1 en 80 para FAN y 1 en 40 para lo que es triple tejido, o sea, asma, antimusculolizo, antimitocondrial, LKM y LSU. Lucas, una pregunta te hago. Con respecto... ¿Qué tal, Lucas? Con respecto a los títulos del FAN, por ejemplo, que a veces varían en la evolución. Incluso uno está haciendo un screening y te encontrás con un FAN que va cambiando su positividad. ¿Qué explicación le encontrás a esto? ¿Es un error del laboratorio? ¿Es un error metodológico, digamos? ¿O también puede estar relacionado con la enfermedad o ambas cosas? Sí, yo soy partidario de que, digamos, que el curso de la enfermedad, al ir mejorando o empeorando al paciente, altera de una manera el título de los anticuerpos, y más que nada, si bien no hay tanta correlación clínica por ahí para lo que es seguimiento, porque el FAN se usa más que nada para lo que es diagnóstico en estas patologías, por lo menos lo que tengo entendido yo. Más que nada, tener en cuenta que
Si el paciente, por ejemplo, evoluciona, desarrolla una hepatitis autoinmune, por ejemplo, y después va desarrollando una miositis o una esclerodermia, es factible que en el FAN vayan apareciendo nuevos patrones asociados con estos síndromes de solapamiento, ¿no? No sé si contesta un poco tu pregunta, pero... Sí, perfecto. Lo que me estás diciendo, en caso que ocurra eso, hay que buscar otra patente del FAN. ¿Es así? Claro, a ver, ¿otra patente a qué te referís? ¿A otra marca? No, ¿A otro a patrón? otra A característica otra, que tenga el no. laboratorio, a eso. Claro, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bien, Siempre lo recomendable es cuando tenés un patrón de FAN determinado, si está el antígeno específico, hacer el antígeno específico. Nosotros, de hecho, lo recomendamos, lo sugerimos siempre en el informe. Por ejemplo, tenés un antimitocondrial altísimo, título mayor 1 a 1280, un citoplasmático reticular. Ahí nosotros sugerimos estudiar anticuerpos antimitocondriales. O tenés un AC15 citoplasmático fibrilar lineal, sugerimos estudiar anticuerpos antimúsculo liso si el médico no lo pidió. Alejandra, Y ¿querés eso, hacer? perdón. No, Natalia, Sí, después, Alejandra, ¿querés hacer no, algún no, pues comentario? no, el comentario es este tema que siempre discutimos con los bioquímicos de hasta qué punto las sociedades científicas desestiman la utilidad evolutiva de los perfiles de autoanticuerpos. O sea, claramente el perfil te ayuda a definir un cuadro y en ese sentido me imagino que es el comentario de Lucas que juegan un rol central en lo que hace al diagnóstico. Ahora, no juegan el mismo rol en lo que hace a la evolutividad de respuesta al tratamiento o lo que hace a la evolutividad de curación, es lo que muchas veces malinterpreta el paciente. Así que la idea es que en función de eso, la mayoría de las guías desestiman que uno utilice la repetición. Obviamente, salvado este punto que comentás vos, Lucas, de la posibilidad que haya agregado otra patología, pero si no, la verdad es que la variabilidad es enorme y creo que el factor más preocupante es esto, Luca, es esto que vos presentaste de inicio, que es la enorme variabilidad que tiene per se el método. Porque en esa situación no es ya solamente el impacto que tiene desde lo clínico, sino que es la variabilidad a la que te enfrentás en países como el nuestro, donde dependés de la cobertura donde manda el paciente, donde caes en laboratorios con muy variables grados de experiencia en esto. Así que me preocupa algo que siempre les expreso, que es que no haya una manera de normatizar esto, que ya es bastante compleja porque el método tiene variabilidad en sí mismo y sumale a esto la variabilidad entre laboratorios y la verdad es que se vuelve una determinación bastante caótica. Tal cual. Natalia, hay preguntas del público, ¿no? Sí, a ver, vuelvo para arriba. A ver, Patricia Frisancho nos pregunta, bueno, buenas tardes, ¿cuánto tiempo podríamos esperar para pedir anticuerpos en un paciente con perfil hepático alterado? Bueno, esa pregunta también está buena, viene de la mano, yo esta diapositiva justo no la incluí, de que el anticuerpo por lo general aparece años antes o meses antes de la patología. ¿Los podemos encontrar anticuerpos en títulos altos en pacientes sanos? Sí. De hecho, hay un estudio muy bueno hecho, en este caso no recuerdo el nombre, el título del paper, pero que toman una base, digamos, una base militar que tiene guardados sueros de pacientes de ellos en Estados Unidos, que se guardaban durante años, y que se hicieron estudios retrospectivos, y encontraron anticuerpos en pacientes que para el momento no tenían enfermedad autoinmune, que la desarrollaron años después. ¿Sí? Entonces, hay que tener en claro que por lo general, primero aparece el anticuerpo, después la alteración bioquímica y después la clínica. Ahora, vos me preguntás, ¿y yo, si tiene anticuerpos el paciente, lo trato o no? Y dependiendo, eso lo van a tener que evaluar ustedes, dependiendo si el paciente tiene clínica o no. De ahí es que, digamos, nosotros altamente desaconsejamos pedir FAN en pacientes que no tienen clínica de una enfermedad reumática. ¿Sí? No hay ningún Sí, claro, consenso en cuanto a si hay que tratar ya antes de que aparezca la patología, por más que esté el anticuerpo o no. A eso me refiero.
Por lo menos yo no he encontrado nada últimamente. No. Pues, No. Y también Otra sabemos que hay pregunta. situaciones clínicas donde en la presentación aguda, sobre todo, muchos de estos pacientes tienen anticuerpos negativos y depende de también. nuestra sospecha, etcétera, hay otros elementos para concluir y llegar al diagnóstico. También, tal cual. Y siempre es bueno tener, a nosotros, por ejemplo, nos pone muy contentos cuando algún médico tiene alguna duda o algo y se pone en contacto con nosotros, porque siempre ayuda a despejar dudas. Lo ideal es que cada laboratorio tenga un segundo método justamente para, digamos, salvar estas particularidades que tienen los inmunoensayos, que por ahí está la sospecha clínica fuerte de una patología como la hepatitis autoinmune, y por ahí, no sé, el antiactina le da negativo, pero tiene un antimúsculo liso positivo. Entonces llamar y preguntar, che, ¿por qué metodología están haciendo la antiactina? ¿Tienen otra metodología para que a mí me termine de cerrar el cuadro y a ver si le da positivo por otra metodología o no? Eso está bueno también. Nosotros manejamos otros datos, como por ejemplo los coeficientes de variación y demás, que hacen al desempeño analítico de un método, y sabemos que hay métodos que funcionan mejores que otros, y es una realidad. El LIA, por ejemplo, para antiactina es muy malo, además de que da un resultado cualitativo nada más, positivo o negativo, pero funciona muy mal. Es por eso que por ahí, si, no sé, o alguno de ustedes está esperando una antiactina positiva, tiene una fuerte sospecha clínica, y miran el método y ven un LIA, bueno, llamar al bioquímico y decir, che, de casualidad, ¿esto está confirmado por otro método no relacionado? Y eso nos moviliza a nosotros también para actuar, porque hay que tener en cuenta que atrás siempre hay un paciente, ¿no? Sí, excelente. También hay que Perdón, recordar que... Nati. Ah, Sí. ok. ¿Sí? No, que lo que quería agregar es que no me queda demasiado clara la pregunta de Patricia. Patricia, ¿estás como para activar tu micrófono y activarla un poco? Porque no sé si hace referencia a cuál debiera ser el ordenamiento de en qué momento se piden los anticuerpos, o si sugiere un periodo de latencia previo al desarrollo en el contexto de enfermedad. Patricia, ¿estás conectada? ¿Podés activar tu micrófono y extenderte un poquito en tu pregunta? Ahí todos tienen la opción para prender micrófono, ya lo habilité. Y cámara. Patricia, ¿podés? Porque me parece, viste, Juan, que el planteo, siendo que va dirigido desde el punto de vista bioquímico, aplica un poco a los periodos de latencia, o sea, a partir de cuándo vos ves la alteración del hepatograma y en cuánto tiempo podés pedirlo para que diera positivo, en el caso que esté. La verdad es que en eso es un poco lo que vos, Lucas, contestaste. La verdad es que no existe esa latencia. Ahora, si la pregunta va en qué momento de la estadificación de estudios que vas pidiendo, bueno, superada la primera instancia o en el contexto particular del paciente, ese es el momento de pedirlos. Sí, La verdad es que salvo en algunas condiciones muy críticas, viste, no vemos esa latencia, o sea que se puede poner al toque al momento de identificar la alteración de patograma. ¿Coincidís con eso, Juan? Sí, comparto totalmente. Y también hay que poner bien en claro que los anticuerpos es una parte de todo el rompecabezas para armar el diagnóstico y la evolución de la enfermedad. Es una ayuda que vamos a tener. Pero como vamos a ver durante todo el curso, vamos a tener casos atípicos donde los autoanticuerpos van a estar ausentes o están los títulos no del todo positivos, y bueno, vamos a encontrarnos con todos esos dilemas, seguramente. Me extrañó una cosa de tu presentación, Mónica, que fue excelente. El trabajo de Villalta, de tan bajo porcentaje de antimitocondriales positivos en los pacientes con CBP, ¿es así? En el trabajo, el último que le mostré el año Villalta, el de Villalta que pusiste de 194 casos, 126 positivos, y luego de ahí desglosaron el número de otros anticuerpos anticelulares. Espérame que me voy a mirarlo, a ver si... Y la otra pregunta es, los casos que podés tener antimitocondrial M2, por ejemplo, negativo con
con AMA positivo por ELISA, por ejemplo. ¿Qué justificación le das a eso? Y lo que pasa es que un paciente con anticuerpos antimitocondriales positivos con un M2 negativo puede ser otro tipo de M, no el M2, puede ser un M4, un M8, un M9. El problema que tenemos es que, sobre todo acá en Argentina, tenemos inmunoensayos para M2 nomás, y después a nivel mundial se describe creo que una ELISA para M4, pero para el resto de las especificidades no hay. Ahí te ayudaría, perdón, el patrón, ¿no es cierto? El FAN. Claro. Sí, en el FAN vas a ver un citoplasmático reticular. Sí, vas a ver un citoplasmático reticular, pero no vas a confirmar la especificidad antigénica, no va a ser M2 positivo. Y ahora en cuanto al trabajo de Villalta, en realidad ellos estudian 194 pacientes con colangitis biliar primaria. 126 tenían anticuerpos antimitocondriales positivos y 68 tenían anticuerpos antimitocondriales negativos. Sí, eso es lo curioso del trabajo, que le tienen un diagnóstico de colangitis biliar primaria. No es una, es una observación que me da después de verlo el trabajo, ¿no? Que te da un porcentaje muy bajo de positivo de antimitocondriales en el contexto de diagnóstico de colangitis biliar primaria. ¿De qué, no sé qué opinás, Alejandra? ¿De qué nacionalidad es el grupo? ¿De qué nacionalidad es el grupo? El grupo era pacientes europeos. ¿Era europeos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos revisando el impacto de si existía algún patrón diferencial entre lo que es la presentación de CBP en Latinoamérica, con respecto a lo que pasaba en el hemisferio norte, para lo cual esto de Villalta no termina de cerrar, pero lo que te digo es que hay reportes de Colombia, no sé si hay gente de Colombia conectada, hay reportes de Brasil y hay reportes de Perú, donde hablan en series bastante amplias de pacientes que tienen una positividad del AMA bastante inferior a la que nosotros acostumbramos ver y definitivamente inferior al 95% de positividad que ven muchas series europeas. Así que me parece, Juan, que tu observación es válida porque asumimos que en la mayoría de los casos el AMA es positivo, sin embargo hay experiencias de otros países sudamericanos que muestran otra realidad, ¿viste? Y discutíamos si esto tal vez sea, ¿viste? Un fenotipo sudamericano donde uno debiera estudiar impactos étnicos puntuales que pudieran condicionarlo. Sí, porque si uno se basa en las guías, ya estamos entrando en otro tema, pero vamos a volver rápidamente a estaríamos haciendo un profundo subdiagnóstico de la enfermedad, ¿no? Porque tenés antimitocondriales negativos con fosfatasa alcalina elevada, póngale, y bueno, y eso no hace el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Porque acá muy bien presentó Mónica, que la cual apoyamos que el diagnóstico se basa en 2 de los 3 pilares, pero las guías dicen que con antimitocondrial y laboratorio de colestasis es suficiente para establecer el diagnóstico. Esto no se vería, por lo que está comentando Alejandra, de los informes que, bueno, todos conocemos de Latinoamérica, de que podíamos tener su diagnóstico de la enfermedad en Latinoamérica. O es un error técnico también, ¿no? De la técnica. Igualmente, en algunas guías, en 2 de las que yo leí, de afuera, recomendaban, hacían el hincapié de que frente a un resultado, un anticuerpo antimitocondrial negativo, para los criterios diagnósticos también se podía sumar los anticuerpos anti-GP210 o anti-CP100.